Tanto las historias propias como las que nos apasionaron constituyen la esencia de quiénes somos, aunque nosotros mismos no sepamos bien quiénes somos, dice Peter Orner. En cada episodio invitamos a editoras, escritores, libreras y agitadoras de lectura para conversar sobre aquellos libros y autores que les apasionan. Biografías Lectoras es una conversación en donde pensamos nuestras identidades a partir de la lectura. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Qué historias nos abrieron a nuevos mundos? ¿Con quiénes compartimos nuestras lecturas favoritas? Bienvenidos y bienvenidas a Biografías Lectoras. Carolina Silverglate nunca quiso que la literatura sea un trabajo, pero cuando algo nos apasiona tanto, es difícil que no se termine convirtiendo en gran parte de nuestra vida. Junto a Juan, su pareja, Caro le dio vida a la librería Mandrágora, ubicada en una casona sobre la calle Vera, en el barrio de Villa Crespo. Con el tiempo, ese espacio se transformó también en una editorial. Al principio, Caro entendía la literatura como una actividad solitaria. Sin embargo, terminó construyendo una comunidad alrededor de los libros. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Biografías Lectoras. Mi nombre es Daniela Méndez, de Collage Literario, y como siempre estamos en Mandarina Libros, una librería independiente ubicada en el barrio de Belgrano. En el día de hoy me acompaña Carolina Silverglate. Bienvenida, Caro. Muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Me encantó la invitación y la propuesta. Qué bueno. Me gustaría empezar por el principio, que siempre arrancamos por ahí, que es el primer libro que a vos te haya significado algo, que hayas dicho que en esa lectura había algo novedoso pasando. Bueno, es re difícil la pregunta. Supongo que no debo ser original al decirlo. No, porque me pasa que me recuerdo leyendo todo el tiempo. Creo que lo novedoso en mí, venía pensando eso en el camino. Lo novedoso es la lectura, o sea, en sí misma. Como lo que a mí me resulta transformador, digamos, desde siempre es la lectura. Tratando de pensar la selección de libros para traer, me acuerdo de muchos momentos leyendo y no me acuerdo qué leía en ese momento. De hecho, como mi niñez fue como los libros eran mi universo, que de hecho creo que ni siquiera compartía con nadie, también pensaba eso. Y le tuve que preguntar a mi mamá qué leía. Ella sí se acordaba. Pero, bueno, me empezó a decir que, bueno, o sea, me acordaba que leía algo que ya vino como un poquito después, que quizás eso puedo decir, que eran tipo los Mujercitas, los libros de May Alcott. Creo que eso es como que lo que más identifico quizás como propio. Pero antes leía un montón y, bueno, por ejemplo traje Dylan Kifke, que por ahí sería mentir decir que fue como la primera lectura que a mí me transformó, pero... No, pero hubo algo ahí que te generó, que te pareció significativa, ¿no? En esa lectura. Sí, porque además como que lo volví a leer con mis hijas. Entonces... Qué lindo eso. Sí, entonces como que hay lecturas que descubrí como madre de libros infantiles y hay lecturas que me doy cuenta de que me volvieron. Y por ejemplo María Elena Walsh es una de ellas. Y después a medida que vas creciendo empezás a encontrar como momentos donde ya tenés más en claro qué es lo que estabas leyendo, o en general es más difuso como infancia, adolescencia con esas lecturas. Yo como que si tengo que armar una cronología de mis lecturas, bueno, en realidad por ejemplo también en la infancia Elsa Bornemann, pero si tengo que hacer una cronología de mis lecturas, como que tengo medio ahí un indeterminado en infancia, adolescencia, que por ejemplo agarro los libros estos de Mujercitas, esa onda como que encima eran tipo re... nada que ver digo con el cotidiano, ¿no? Como que ya te trasladaba a un universo muy diferente en todo sentido. Y a mí me súper convocaban. Tenía tipo toda la serie, que eran como 8 libros, no, pero bueno. Y no tengo muy claro a qué edad leía eso. Como que ahí tengo una especie de mezcla, e inclusive en la adolescencia. O sea, yo leía mucho y leía cualquier cosa que llegara a mis manos. Como que hay algo de la identidad lectora que tenías como muy asumido. Porque viste que no siempre que leemos nos sentimos lectores, ¿no? Hay algo de esa identidad que se va como armando y la tenés como asumida desde la infancia sin tener en claro quizá qué textos.
exacto, como que lo que yo sí siempre tuve claro es la lectura. Y después agarraba cualquier cosa. Me acuerdo que en la casa de mis abuelos, por ejemplo, estaban las revistas esas de selecciones de Rears, no sé ni cómo se dice, porque aparte me pasa mucho cosas que leía de chica que no sé cómo se pronuncian. Por ejemplo, los personajes de Mujercita, leí Jo, Laurie, como que lo digo como yo lo leía, de chica, no lo hablaba con nadie. Y estas revistas de selecciones, por ejemplo, también que eran, no sé, cualquier cosa, como... Por ejemplo, yo leía eso, o sea, lo que hubiera lo agarraba y lo leía, no tenía como demasiada Y en selección. esto que decís que no compartías lecturas, ¿en algún momento empezaste a encontrar espacios donde compartías lecturas con otros? Sí, más, como podría decir, como en la juventud, o sea, como más en la adolescencia, pero más como terminando la secundaria. Ahí sí... creo que la lectura, como para mí, obviamente que siempre es un suceso absolutamente individual y privado, pero a partir de cierto momento empecé a compartir lecturas con otras personas con quienes íbamos encontrando como afinidad. Bueno, con mis hermanas comparto un montón las lecturas, pero lo extraño es que seguramente de niñas también compartiríamos, pero no lo recuerdo. Recuerdo que la lectura era algo mío, pero como que empecé a compartir más de grande, principalmente con una de mis hermanas, que nos llevamos poco tiempo, compartíamos mucho lecturas. Ella estudiaba teatro, compartíamos mucho lecturas y teatro, tendría, no sé, 20. Íbamos al teatro y leíamos mucho, como que y con amigas y amigos, como que circulaban mucho los libros, o me acuerdo en una época como a los 20 y pico, que no solamente circulaban los libros, sino por ejemplo que las contratapas de los viernes de Forn, por ejemplo. Era algo como que nos reenviábamos el mail, supongo, porque no... Y era descubrir un montón de universos o de autores, ¿no? A partir de las aparte que te abrían nuevas lecturas, ¿no? Exacto. Forn recomendaba mucho todo el tiempo. Exacto. Y de hecho me pasó cuando empecé a ver qué libros traer, que sabía a qué amigues preguntarles si tenían esos libros. Bueno, de hecho, te decía el de Barico, pregunté y sí, obviamente que una amiga lo tenía. También me pasa eso, que mi biblioteca es como un quilombo y circula mucho. Como sos una lectora, no sé si dispersa es la palabra, pero sí que está como en movimiento todo el tiempo esos libros, no están estáticos. Sí, todo el tiempo y desde siempre, como que no tengo algo de... Por supuesto que sí, tengo algo con el objeto libro, bueno, si no, no sería librera. Sí, como algo de movimiento, de que circule, ¿no? Me parece interesante eso que decís de que cuando eras chica pensabas la lectura más individual, ¿no? Pero ahora tenés una librería, entonces hay algo de lo colectivo. Igual la lectura tiene esa tensión entre lo individual y lo colectivo todo el tiempo, ¿no? Como es algo que podemos pensar como personal y sin embargo es muy colectivo. ¿Cómo fue llegando ese proceso a finalmente tener una librería? ¿Qué recorrido fuiste haciendo ahí? ¿Era una idea que tenías o fue una oportunidad que surgió en algún momento? Bueno, en realidad esto, como mi identidad siempre fue lectora, creo que como que tengo algo como de veo el mundo a través de la lectura, lo cual a veces puede resultar problemático porque como en vez de estar mirando por la ventana, estoy mirando el libro a ver qué dice que hay por la ventana, ¿no? Como me pasa un montón eso. Entonces, bueno, eso. Pero no estudié letras porque no quería que la lectura se transformara en un trabajo. Como que para mí era un espacio como de mucho disfrute y libertad y no quería ordenarlo o estructurarlo de manera que se me transformara en un trabajo. Entonces, bueno, fui como ahí dando vueltas. No estudié medicina, pero bueno, finalmente estudié antropología, que es la carrera que terminé. Y los libros me seguían sirviendo, o sea, no solamente los libros, obviamente que podría haber traído una etnografía, ¿no? Acá, para compartir o mencionar a algún antropólogo. Pero al mismo tiempo como que la literatura de ficción me seguía sirviendo por un lado como otra cosa y por otro como que siempre lo mismo, como que buscaba, qué sé yo, por ejemplo, mi tesis fue sobre salud. Entonces me acuerdo que usé un montón este libro de Berger que se llama Un hombre afortunado. Se trata de un médico. Entonces como que encontrar en la literatura, en la ficción inclusive, otras formas de encontrar mi propia práctica.
oreja, ¿no? Sí, como trampolín para tus propios trabajos también en el territorio después, ¿no? Absolutamente, sí. Sí, lo uso un montón, tipo citas como para dar clases o cosas así. El jueves yo salía tempranito a pasear mi Malbón por la vereda, como todos los jueves, cuando al abrir la puerta, ¡zápate! ¿Qué es lo que vi? El zaguán bloqueado por una enorme montaña gris que no me dejaba pasar. ¿Qué hice? La empujé. Sí, empujé la montaña y conseguí sacarla a la vereda. Y allí vi, creyendo soñar, que la montaña era nada menos que un elefante. ¿Se dan cuenta? ¡Un elefante! Yo iba a gritar pidiendo socorro cuando me fijé que el animalote tenía una enorme carta colgada de una oreja. En el sobre estaba escrito mi nombre con letras bien grandes, de modo que lo abrí y esto era lo que decía, escuchen bien. Estimada señorita, yo me llamo Dailan Kifki y le ruego que no se espante porque soy un elefante. Mi dueño me abandona porque ya no puede darme de comer. Confía en usted, en que usted, con su buen corazón, querrá cuidarme y hacerme la sopita de avena. Soy muy trabajador y cariñoso, y en materia de televisión me gustan con locura los dibujos animados. Imagínense, ¿se imaginaron? ¿Se imaginan qué problema? Uno puede encontrar un gato abandonado en un umbral, puede encontrar un perro, una cucaracha, una hormiga extraviada, hasta un bebé con pañal y alfiler de gancho. Todo menos un elefante. Dailan Kifki de María Elena Walsh. Y también siempre tuve como mucha curiosidad, porque también estaba pensando que, por ejemplo, de casi todos los libros que traje, varios son de editoriales grandes, diría. Un par son de editoriales independientes, pero bueno, también tiene que ver como con historia, ¿no? Sí, el auge de las editoriales independientes es relativamente nuevo, digamos, ¿no? Me parece que el estallido es un poco más ahí en el 2001 con las editoriales independientes, pero sí. Totalmente. Pero bueno, sí, por ejemplo, siempre tuve curiosidad, me había anotado en una suscripción que no me acuerdo cómo se llamaba, que era como súper inédita, porque tampoco en las librerías circulaban tanto los libros de editoriales que no fueran como las editoriales grandes en general, ¿no? Y me acuerdo que, por ejemplo, me había anotado en una suscripción previo a... Ni me pensaba como librera, obviamente, estaba como totalmente en otra. Y ahí me acuerdo recibir libros de algunas editoriales de larga data, tipo de Bajo la Luna, y varios de ellos los tengo en mi biblioteca. Pero bueno, como que tenía esa curiosidad también. Como que hay una curiosidad más desde el lado de lectora, ¿no? Que se va cada vez profundizando más, ¿no? A medida que te vas acercando, digamos, a tomar la decisión de tener la librería. Sí, creo que fue algo como que se fue dando medio naturalmente, como que yo no quería que los libros fueran mi trabajo, y se terminaron imponiendo, como que tenía que vivir entre libros porque es mi hábitat en realidad la lectura, ¿no? Pero al mismo tiempo agradezco como haber ido teniendo otros recorridos previo a la librería. Bueno, igual no te respondí cómo fue que surgió la librería, no te digo. Porque sí, obviamente que hay lecturas que no tengo, por ejemplo, no sé, como no tengo lecturas tanto de clásicos o no tengo una forma de leer que piensa como en la estructura de los textos, o bueno, más o menos, porque también estoy aprendiendo algunas cosas, pero igual sigo leyendo con libertad, digamos, como, bueno, más o menos, porque obviamente que leo también. Porque... Sí, el trabajo después te va llevando a ciertas cuestiones que tiene una que leer, pero me parece interesante igual eso que decís de que no leo, pareciera que hay una forma que hay que leer, ¿no? Como esa estructura de la que vos no querías encasillarte. Sí. Y por eso no querías que sea un trabajo, ¿no? Aunque finalmente lo termina haciendo, en definitiva. Sí, lo termina. Pero más de un lado más de algo que apasiona, ¿no? Y que por eso termina siendo un trabajo. Sí, como la necesidad de compartir con otras personas la lectura, la curiosidad, los libros, como esa búsqueda. De hecho, en la librería también, desde el comienzo, hacemos talleres, clubes de lectura, con esta idea, de nuevo, ¿no? Lo que vos un poco decías antes, de que la lectura es como súper íntima y individual, pero al mismo tiempo es colectiva y de hecho me pasó, por ejemplo, como en este camino de compartir lecturas,
hacíamos talleres y todo, pero yo no coordinaba ninguno. Igual yo sí, previo a la librería, daba clases o coordinaba actividades, como laburaba más en el ámbito de la salud. Como que igual es algo que tengo, que venía haciendo, ¿no? Y en realidad ahí venía haciendo como unos talleres en torno a la maternidad, que también fue algo como que, pero bueno, como que a mí me movilizó un montón el hecho de ser madre, y fue como un momento bastante clave en respecto de mis lecturas. ¿Qué lecturas te marcaron ahí cuando fuiste pensando en la maternidad? Lo mismo, me pasa que me acuerdo leyendo, me acuerdo tipo dando la teta y leyendo. De hecho, no sé, me acuerdo que por ejemplo cuando nació mi hija más chica, que ahora tiene 12, un día Juan, mi pareja, que también es con quien tenemos la librería, me regaló, yo leía mucho, ella nació en verano, y me acuerdo que un día vino con Antártida de Clark Keegan, tipo nada que ver, es tremendo ese libro, sí. Nos cuenta y a mí me encantó, qué sé yo, o sea, como que leí eso, por ejemplo, y después, no sé, me acuerdo como unas novelas de María Fase, que es una escritora, editora argentina que vive en España, que no me acuerdo la trama ni el título, pero digo, como me acuerdo como una cosa que leí en ese momento, ¿no? Que sí tenía que ver más como con esa experiencia de la maternidad. Y después también yo coordinaba talleres en relación con la maternidad, con maternidades en plural, como bueno, como también los feminismos, ¿no? O sea, lo que y nada, y por ejemplo, no sé, Lazar, Nudo Materno, bueno, como ir encontrando también textos teóricos, como que también mis lecturas siempre son de ficción y también de textos más ensayísticos o teóricos, como que son las dos cosas para mí, porque bueno, también tiene que ver con lo que estudié y con lo que vengo. Y una pregunta, sí. En esto que decís de las lecturas se te ponen un poco difusas cuando tenés que pensar qué es lo que estabas leyendo, pero sin embargo hay textos muy puntuales que te acordás de haber leído que te marcaron. ¿Cuáles son esos? Sí, bueno, por ejemplo, en esto de hacer la lectura colectiva, yo venía haciendo estos talleres sobre maternidades y demás, y me acuerdo que un día leí, cuando salió Xenofeminismo, y dije, tenemos que hacer un taller sobre, o sea, necesito que compartamos esta lectura. Bueno, por ejemplo, ese libro me lo acuerdo como... ¿De quién es el libro? Perdón, me perdí ahí. De Helen Hester. Es de caja negra. Bueno, es una autora como que retoma mucho a Donna Haraway, por ejemplo, como muy en esa línea. Bueno, y me acuerdo de haberlo leído, igual no lo traje porque no lo encontraba. Pero me acuerdo de haberlo leído y pensado, bueno, tenemos que hacer esto. Y ahí le dije a Bárbara, a Lee, con la que de hecho, bueno, lo mismo, ¿no? Como hay vínculos. Bárbara Lee que publica en Mandrágora, ¿no? Que publica en Mandrágora, pero primero de todo da talleres en Mandrágora desde que empezamos, un taller que se llama Geología, si ella es poeta. Le dije, hagamos este club de lecturas juntas, y arrancamos ahí con Xenofeminismo, bueno, y lo seguimos sosteniendo hasta hoy. Bueno, y era como socializar esa lectura, ¿no? Como la necesidad también de colectivizarla, ¿no? Como que también la librería da diferentes formas de compartir las lecturas. Por un lado, bueno, hay algo como más dinámico y más puntual, pero también hay gente con la que se establecen vínculos realmente, clienta que se transforma en amiga, o sea, sin romantizarlo, ¿no? Pero de verdad... No, pero hay una comunidad que se arma alrededor de la librería. Exacto, sí, definitivamente me parece que también lo interesante y lo rico es esa comunidad que se arma, y de la cual aprendo un montón también, porque por esto mismo, como mi lectura, o sea, mi forma de leer es tan poco estructurada. Bueno, ahora por ahí es más estructurada porque eso, como que, bueno, leo las novedades, por ejemplo, como que hay clásicos que ya no sé si algún día los leeré. Como hay libros que tengo ganas de leer pendientes, pero si no se consigue lo voy a leer y después no me... O sea, como hay algo también... Claro, hay algo de la lógica del trabajo que después va ordenando un poco. Pero bueno, compartir conversaciones, lecturas y amistades que me dio la librería, Hubo, porque pensaba en esto de que hay algo de que una va a la librería a buscar recomendaciones, escucho, ¿no? ¿Te pasó al revés? Que no haya lectores que te hayan como chivado por otro lado cuando vos trabajabas como librera. Ah, sí, descubrir un montón. No, pensé que me preguntaba si me pasó. De hecho es rarísimo porque yo cuando no era librera
nunca pedía recomendaciones, o sea, como que iba a la librería en silencio, miraba, no hablaba, o sea, tenía mis librerías favoritas, pero no establecía contacto, o sea, era como que iba, miraba, elegía, sí. Bueno, que hay gente que viene a la librería también de esa manera, ¿no? Igual al final un poco yo le hablo porque yo hablo mucho, entonces como, pero bueno, no, tampoco, no, si alguien no tiene ganas de hablar, obviamente que no le voy a hablar, pero digo como que hay ese perfil, pero también obviamente que hay un montón de gente que viene a pedir recomendaciones y sí, un montón de autores o de cuestiones que aprendo de lectores. Bueno, de hecho, por ejemplo, yo no leía poesía y ahora, no sé, aprendí un montón a partir de, bueno, por ejemplo, con Bárbara. ¿Qué poetas te empezaron a abrir un poco ahí el camino de la poesía? Me acuerdo, ellas daban un taller y yo me quedaba esperando, o sea, me quedaba como... Después me sumé a participar. Pero me acuerdo que un día me dijeron, lee esto, y me dio... Mientras esperás, como... O les pregunté, no me acuerdo. Y me dieron El pájaro rojo de Mary Oliver, por ejemplo. Y me encantó. Bueno, y así, o Claudia Massín, bueno, igual mi lectura de poesía está como muy influenciada, pero no me considero lectora de poesía, pero antes de la librería no tenía ni idea. Aprendí un montón a partir de la librería sobre un montón de autores y de lo que me trae gente que viene a la librería, un montón, sí. El primer libro de cada una de mis vidas. Me preguntaron una vez cuál había sido el primer libro de mi vida. Prefiero hablar del primer libro de cada una de mis vidas. Busco en la memoria y tengo la sensación casi física en las manos de sostener esa preciosura. Un libro finito que contaba la historia del patito feo y de la lámpara de Aladino. Yo leía y releía las dos historias. Los niños no leen de una sola vez. Los niños aprenden de memoria y aún sabiendo de memoria, releen con mucha excitación de la primera vez. La historia del patito que era feo en medio de otros bonitos, pero que cuando creció reveló su misterio. No era un pato y sí un bello cisne. Esta historia me hizo pensar mucho y me identifiqué con el sufrimiento del patito feo. ¿Quién sabe yo no era un cisne? Revelación de un mundo de Clarice Lispector. Cuando te pedíamos que seleccionaras como textos para traer, elegiste varios. Elegiste uno de Crónicas de Revelaciones de un mundo de Lispector. ¿Querés contar un poco por qué elegiste ese libro? Sí. Que es una serie de crónicas que escribe durante 7 años, ¿no? En un diario en Brasil. Sí, no me acordaba que era durante 7 años, pero sí. Bueno, Lispector es una autora que desde que la descubrí me encantó, que también tengo como el recuerdo de no descubrirla sola, sino con amigas. Me acuerdo, por ejemplo, unas vacaciones que mi amiga Flor había llevado La araña, que no me acuerdo ni de qué se trata, pero me acuerdo que lo leímos y que me encantó. Bueno, es que en realidad en Lispector hay algo de que no importa tanto de qué se trata. No, es como está escrito. Es como está escrito. Y me pareció fascinante como los universos que construye, y empecé a leer sus novelas y sus cuentos. Me acuerdo que me reimpactó La pasión según GH. Bueno, y este libro de crónicas, lo mismo, bueno, me encantó. Obviamente que tiene algo como particular respecto de su escritura, que es distinto a los textos de ficción, porque, bueno, es como más fácil de leer, si se quiere, ¿no? Como más accesible y más llana, aunque es súper profunda también, pero bueno, como que la crónica le da como otro ritmo, y es un libro que también usé un montón, como que fragmentos los usé para compartir como en un montón en diferentes instancias, y de hecho estaba buscando para como algún fragmento, y también me pasa eso que no lo encontré, como el fragmento que estaba buscando nunca lo encontré, como que quizás, no sé si me lo inventé o fue como algo que yo me creí que, no sé, o lo leí, porque también me parece que pasa eso con la lectura, ¿no? Como que en el momento que lees te produce algo que quizás no es lo que estaba escrito. Sí. ¿No? Entonces, y es muy difícil volver a esa sensación a veces, ¿no? Muy difícil. Porque a veces el texto te la vuelve a traer y a veces es algo muy
el momento en el que uno estaba, ¿no? Entonces no la puede recuperar. No, absolutamente. Eso es impresionante. Y a veces también, como paradójicamente respecto de mi trabajo, es intransferible. Como que hay algo que te moviliza a vos, te toca a vos, y después quizás no lo podés recuperar en otro momento de tu vida. Y al mismo tiempo es muy difícil a veces de compartirlo, ¿no? Porque otra persona lee lo mismo y le va a producir otra cosa. Bueno, pero sí, lo elegí por eso, porque Clarice es como una autora que me parece alucinante. Y igual otra cosa que me pasa, me di cuenta revisando los libros, es que los libros ensayísticos los tengo como súper marcados. Y los de literatura, y los de literatura no tanto, no, como que es una experiencia justamente por eso, como que más, no sé, como lo leo porque tengo ganas de leerlo, ¿no? No sé, como que ni siquiera me necesito dejarme una marca para mí misma. No sé por qué, me sale así, digamos. No lo había pensado, pero después me di cuenta de eso, como que en general los textos de ficción no los marco tanto. Como que no... Y capaz que los textos ensayísticos o teóricos, bueno, sí, como que hay conceptos que, o sea, es diferente el tipo de lectura, ¿no? Trajiste también otros dos textos donde me parece que el movimiento también se da por la situación de las autoras, ¿no? Entonces, era una pregunta que me surgía cuando leía los títulos que habías mandado. Uno era Luz en lo oscuro de Gloria Anzaldúa. Y otro era Klaus y Lucas de Agatha Christoph, ¿no? Sí. ¿Por qué esos dos textos también? Porque hay algo ahí bueno, pienso un poco de la antropología también, ¿no? Sí. Pero hay algo del movimiento que se dan en esas autoras que también se traspasa a sus textos. Sí, totalmente. No lo había pensado de esa manera, pero sí, absolutamente. Y además justo elegir uno de Clarice sobre crónicas, que claro, justamente como que tienen que ver. Creo que tienen como que absolutamente, y que como que tienen también en común una mirada sobre el mundo. Por ejemplo, podría haber incluido en estas tres que decís, podría haber incluido a Melino Tomb y esa novela, no me acuerdo cómo se llama, la antilibrera, no me acuerdo el nombre de los libros, pero bueno, una novela que ella como que de adulta va y trabaja en Japón y es como bastante etnográfica como que va relatando, bueno, también como que se mueve del lugar. Bueno, creo que sí, como que el movimiento es algo que... Uno era Luz en lo oscuro de Gloria Anzaldúa. Es verdad lo que decís, que los libros me invitan a moverme, a moverme de lugar, o sea, como mover el movimiento en todo sentido. También, o sea, como a moverme viajando, que de alguna manera es habitar como... Suena como medio romántico y cursi, pero yo lo vivo así de verdad, lugares. Como otros lugares, otras realidades, otros lugares realmente. Sí, es movimiento. Por eso esa tensión entre la particularidad de la lectura, ¿no? Entre lo individual, lo colectivo, la quietud y el movimiento, como que hay algo que todo el tiempo se está poniendo en juego ahí, que es un poco difícil de explicar, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la experiencia también que genera. Absolutamente, de hecho, como que se puede entender a la lectura como algo pasivo, pero en realidad no lo es para nada, por lo menos desde mi punto de vista, como que es diferente mirar algo en una pantalla que... O sea, cuando estás leyendo también estás poniendo algo desde... Sí, del cuerpo. Sí. ¿Y por qué elegiste Luz en lo oscuro, de Gloria Anzaldúa? Bueno, es otro de los libros que leímos. O sea, lo que me pasa mucho es que además de que los libros... Pienso eso, como que cuando estaba haciendo la selección y me costaba encontrar qué libros... O sea, tengo la impresión de que los libros... O sea, de que la lectura me va haciendo mella y transformando. Bueno, un poco lo que decíamos recién... Y no importa tanto cuál fue ese, digo, en un momento como que ya no me acuerdo qué libro era o los detalles y sin embargo me fue como ahí calando. Y me está pasando con este taller que venimos haciendo desde hace ya varios años y las lecturas que voy teniendo como para esa instancia particularmente, que implican como otra profundidad, porque bueno... que es un libro por mes que leemos, que obviamente que no es el único libro que leo en el mes, pero como que hay algo durante el transcurso de la lectura, como que entro en sintonía de ese libro. Y con este me pasó un montón. Gloria Anzaldúa era una escritora, poeta, artivista chicana,
que se murió creo que en 2004, si no me acuerdo, y que estaba como en el borde también entre lo académico y el arte y la espiritualidad, como un poco. Ella era discípula de Donna Haraway, por ejemplo, que ya la mencioné antes con el xenofeminismo, como que hay algo también de ese. Bueno, podría haber traído algo de Donna Haraway. Pero bueno, como que hay algo de encarnar en el cuerpo esto, ¿no? Como, así como decías antes, esta cuestión como del movimiento, hay algo en ella que es como realmente encarnar en su subjetividad toda esta complejidad que Sí, ella era. piensa mucho el concepto de frontera, ¿no? Que no es algo territorial físico, ¿no? Sino que es una construcción, ¿no? Está todo el tiempo dándole vuelta a eso. Sí, ella habla de Nepantla, que sería como una especie de liminalidad en términos geográficos, por ejemplo, en este caso el ser chicana y demás, pero también en términos espirituales y, bueno, como las chamanas, como artistas. Bueno, y fue un libro que como que mientras lo estaba leyendo, o sea, pero no mientras lo estaba leyendo, porque también hay algo que me parece que está bueno, como que no es mientras lo estaba leyendo solamente como mientras estaba sentada leyéndolo, sino como durante todo ese tiempo que estuve acompañada de este libro, era de verdad, como ella tiene algo como súper, habla de activismo espiritual. Justamente como esta idea de además la frontera también entre lo individual y lo colectivo, la transformación de este mundo, también desde nuestras propias prácticas micro, bueno. Y como que realmente mientras lo estaba leyendo, o sea, durante todo ese tiempo que lo estuve leyendo, sentía que estaba como en ese viaje, me pareció. Y me pasa eso, que hay gente, o sea, como que me resulta difícil transmitirlo. Obviamente que hay gente que, bueno, nada, que engancha también como desde ese lugar o desde otro, pero otras personas por ahí, no sé, como no, o sea, como que realmente lo sentí como que me estaba interpelando de verdad. Sí, como algo como una lectura transformadora, ¿no? Exacto. No solamente en el momento de leer, sino hay algo también en el momento que te acompaña el libro que quizá es, viste, como que te pone una especie de anteojos y de repente estás viendo todo el tiempo es que, claro, cualquier texto, cualquier película, situación, etcétera, a través de ese libro que estás leyendo, ¿no? Cuando esos son tan significativos. Totalmente. Una conciencia o percepción intensificada que yo llamo conocimiento y otros llaman amor, que puede que sea lo mismo, incita al artista a actuar, la impulsa hacia el acto de hacer. Este conocimiento inicia la relación entre autoconocimiento y trabajo creativo. Puesto que el artista debe vigilar sus reacciones internas, se hace más consciente, más sensible, más vital, y de este modo crea su propia historia al crear su arte. Esta autocreación persiste a través de una serie de dislocaciones traumáticas y es registrada en palabras e imágenes, es decir, a través del lenguaje. Luz en lo oscuro, de Gloria Anzaldúa. Y después habíamos hablado de Klaus y Lucas. ¿Qué te pasó con esa novela? Que en realidad son 3, ¿no? Son 3 novelas que recopilan un... Bueno, Klaus y Lucas la traje no solamente por un lado sí, re lo que vos decís, y al mismo tiempo, por ejemplo, no tiene nada que ver su escritura con Lispector, ¿no? Como tiene una escritura absolutamente despojada, que no usa adjetivos prácticamente, como que son oraciones breves, y la traje por varios motivos. Bueno, por un lado, ella, en relación a lo que decís del movimiento, ella era húngara y en la guerra se tuvo que exiliar a Suiza. En realidad el primer libro que leí de ella no fue este, sino La analfabeta. Pero, y en realidad voy a decir primero por qué, creo que el principal motivo por el que lo traje. Cuando estaba haciendo como una cronología de qué libros traer, por ejemplo, Christophe, yo nunca la había leído antes de la librería. Como que fue una autora que, no sé, no me la había cruzado y la descubrí en la librería. Y también lo que me preguntabas, por ejemplo, hay una chica que se transformó en amiga, que siempre venía a la librería, y me acuerdo que nos había impactado tanto Klaus y Lucas que ella nos trajo prestado ayer, creo. Bueno, como que nos quedamos charlando y me lo trajo prestado, bueno, lo leímos. Como compartiendo también desde ese lado, que ella sí la había releído a Christophe, Marina, la lectora, clienta, amiga.
eso, como por un lado también un montón de lecturas que me dio la librería, que es tipo el paraíso de todos los libros a disposición y la imposibilidad de leerlos a todos, obviamente, y bueno, y descubrir lecturas que si no, no hubiera tenido. Pero, o capaz sí, justo estábamos hablando de eso con Juan el otro día. Por ejemplo, si este libro, cuando salió esta nueva edición de la Asteria, lo habríamos leído de no haber tenido en la librería. Capaz que sí, porque también circuló un montón, Claro. qué sé yo, no sé, se hubiera llamado la atención. No lo sabemos. Bueno, pero te Pero abre bueno. nuevas lecturas también ese lugar, ¿no? Como librera. Esto, como... Me acuerdo que lo primero que leí de ella fue La Analfabeta, y esta idea del movimiento me parece como, sí, está evidentemente como que está presente. Y es re interesante porque ella escribe en francés, ¿no? Como que habla mucho de esta idea de escribir desde la lengua del enemigo, como hay algo ahí que a mí me interesa mucho cuando los escritores no escriben en su lengua materna, digamos, sino que hacen una decisión política de eso, ¿no? Me parece espectacular, sí, me parece muy interesante y bueno, de hecho La Analfabeta se trata de eso, que ella se sentía analfabeta en francés y aparte decís, ¿cómo puede escribir esto no siendo su lengua materna, no? Y al revés, tal cual, como sí, totalmente, es una decisión política, no, y pensaba como, me reinteresa esa búsqueda. Por ejemplo, pensaba Mónica Zweig, ¿viste? Una familia bajo la nieve, que también, ella nació en Francia y escribe en castellano. Bueno, como que hay varias... me parece súper interesante eso. Y me parece también que hay algo en la escritura que se nota, como que por ahí esta escritura de Agatha Christoph, como tan despojada, como de adornos, también por ahí tiene que ver con eso, ¿no? Como la necesidad o sea, la forma de utilizar el lenguaje como de una forma más concreta. Bueno, sin embargo, se transmite. Sí, le tengo arrependiente, Klaus y Lucas. Ay, léela, todavía no me dicen que es muy triste, entonces como que todavía no me animé. En realidad es triste, pero... No, pero es impresionante. Te va a encantar porque además, también así como tentamos a más personas. No, además son 3 novelas que esta edición, no sé si en francés también, bueno, supongo, no sé, pero están las 3 editadas en un mismo volumen. Sí, es un poco triste, bueno, pero la lectura triste hace bien también. Sí. Pero es triste de una manera zarpada igual. O sea, como no te deja la tristeza, te deja otra cosa. Y es increíble cómo ella a partir de... Porque ni siquiera las escribió a las 3 juntas. Pasaron años entre medio de una y otra. Y cómo lees la primera, te mata. Lees la segunda y te hace resignificar a la primera. Y lees a la tercera y te hace resignificar a las 2 anteriores. Como no entiendo cómo una persona puede hacer eso. O sea, no, de verdad, es como... Wow. Léela. Por favor. Y después me gustaría que charláramos un poco como tu trabajo como editora, ¿no? Porque primero apareció Mandrágora y algo que no querías que sea tu trabajo se empieza a convertir en tu trabajo y después profundizaste más y empezaste a pensar la editorial, ¿no? Que tiene el año pasado. El año pasado empezamos, sí. Ana López es el primero, sí. ¿No? También lo iba a traer, me olvidé. Sí, bueno, yo creo que hay algo como muy orgánico que se me va dando en relación con los libros. Como que me surge una especie de necesidad, así como que en un momento fue, bueno, como un cambio de vida, en donde, bueno, ¿qué hacemos? La jugamos y hacemos una librería como pensando, bueno, ¿qué es lo que más me gusta en los libros? Está bien, trabajo de esto. Acepté. Un poco con la editorial también, creo que es como la curiosidad y el movimiento. También a mí me pasa que me aburro fácilmente. Entonces como que necesito como cosas nuevas, ¿no? Bueno, un poco igual la librería da cosas nuevas porque los libros siempre tienen un contenido nuevo, entonces... Y la editorial también como que no tengo muy claro cómo fue que surgió. Lo mismo, no sé si la librería era un deseo que yo tenía desde siempre, pero evidentemente sí lo era. Y la editorial como que la siento mucho como parte de mi ser librera porque me permite habitar todo un aspecto, un recorrido de los libros antes de que lleguen a la librería, que es nada, como que me parece que me enriquece un montón, me permite aprender un montón. Y realmente creo que
en lo personal, como que la idea de armar la editorial tuvo que ver exclusivamente con eso, porque como que si me pongo a pensar, es necesaria como una nueva editorial independiente. Bueno, evidentemente sí. Sí, pero digo, como, no sé, como tiene mucho más que ver con animarme a esa exploración de, bueno, leer los manuscritos, elegirlos, trabajar. Estamos trabajando con Lau Forni, que es editora y es librera también, y que ella es editora, o sea, yo en verdad estoy aprendiendo, ¿no? ¿Y cómo es yo ese soy proceso? lectora y ahí hago de librera, hago de editora un poco, y aprendo un montón, como que los textos. Bueno, el primer libro que publicamos es Días de Extinción de Ana López, que en realidad yo lo había leído antes. Bueno, Ana también es otra amiga que me dio. Sí, de Suerte Maldita es ella. Ella es de Suerte Maldita y nos Es muy linda esa novela. Ay, qué bueno, gracias. Sí, bueno, con Ana nos hicimos re amigas y no nos conocíamos de antes, nos conocimos como colegas y ahora somos muy amigas. Pero igual no publicamos Días de Extinción por amiga, digo, eso al margen. Yo la había leído la novela y me había re gustado, y de hecho o sea, como no sé si pasó mucho tiempo, pero primero estábamos como pensando juntos a ver a qué editorial se lo podíamos dar, qué sé yo. Era un poco como, me pensé como, bueno, su agente. y en un momento dije, igual no sé si es como a partir de esa novela decidirla, fue como en paralelo, pero sí. Cuando empezamos como a pensar en la editorial dije, uy, no, tenemos que publicar. Aparte porque también otra cosa que me pasa con la editorial, que un poco también me pasa con como que la posibilidad de trabajar de forma independiente, tanto en la librería como en la editorial o lo que fuera, es la libertad de hacer lo que tengas ganas. Como que es más también un juego, la editorial. Como que la editorial es más como, bueno, tengo ganas de ir para acá, probemos, eso. Y para mí como el aprendizaje también de animarme a elaborar los textos, o bueno, primero de todo a elegir. ¿Cómo es ese proceso de elegir qué textos publicar? Bueno, eso también es un aprendizaje, porque es re difícil y también es un súper aprendizaje, porque obviamente que nos llegan un montón de manuscritos y ahora yo por lo menos me estoy dando cuenta de que casi todos los libros, o los libros que publicamos hasta ahora, algunos los fuimos a buscar, otros nos los acercaron. El último que publicamos es Cómo sé que mi perro no se está muriendo, de Mana Muscarcelista, que es re lindo también. Bueno, también es de duelo, pero de otra manera. Bueno, ahí hay como algo. No, me perdí lo que estaba diciendo. No, eso, ¿cómo eligen los textos para publicarlos? Algunos les llegan, otros los van a buscar. Algunos nos llegan, otros los vamos a buscar. Pero hay una edición del catálogo también. Sí, pero el catálogo también lo pienso como en ese movimiento, digamos, como que no es una editorial que sea de un tema puntual o de un universo puntual. De hecho, para el año que viene estamos pensando, porque sin elegirlo también, como que varios de los libros que publicamos fueron de autoficción, que supongo que también es porque se está escribiendo mucho en este momento y no sé, pero que no es una decisión necesariamente. Entonces, para el año que viene estamos pensando como salirnos también hacia otros universos. Lo entiendo más como un espacio de búsqueda, de exploración. Casi lúdico, casi ¿no? lúdico. Como por lo que estás contando. Sí, que al mismo tiempo implica un montón, es un re laburo, porque como que la idea es que los libros estén buenos, que sean lindos estéticamente. Digo, como es lúdico, pero al mismo tiempo, por supuesto que es con seriedad, con profesionalismo, ¿no? ¿Y sentís que ese trabajo desde pensar la editorial te cambió la forma de leer cuando estás leyendo? O sea, ¿hubo ahí un cambio? ¿O no te...? Sí. ¿O fueron por lados separados? Un poco sí. Creo que aunque no quiera, siempre como hay algo que me va cambiando la forma de leer, transitar las diferentes experiencias, me va cambiando la forma de leer. La librería primero me cambió la forma de leer y la edición sí y no, como en un punto sí, pero igual yo sigo leyendo, disfrutando la lectura. Sí, las dos cosas. Y para cerrar me gustaría preguntarte, como lectora, ¿qué te gustaría preguntarle? Si pudieras preguntarle cualquier cosa a algún autor o autora que te guste mucho, ¿qué le preguntarías?
Bueno, me cuesta un montón esa pregunta. Lo pienso y bueno, creo que un poco lo que estuvimos charlando hoy es como pensarme como lectora con esa cosa de curiosidad, de disfrute y de movimiento, como que es distinto que pensarme como librera o como pensarme como editora o coordinando una actividad, un taller, qué sé yo. Como lectora no tengo preguntas para hacerle a las autoras. No, pero de verdad, porque como que siento que establezco un vínculo con el libro, pero no lo digo porque no quiero hacer ninguna pregunta. Pero me causó gracia. No, porque de pronto como en los otros roles que sí tienen que ver como con algo, no sé si decir de laburo o como pensando desde otra forma, puedo hacer una pregunta sobre la estructura del texto o por qué eligió hacer tal cosa y por qué no otra, o qué pensó, bueno, todas las preguntas que surgen cuando, por ejemplo, en un taller invitamos a o cuando estamos editando un texto y todas las o sea, como todo el intercambio que surge, un texto en la editorial, digo, ¿no? Como las 1000 preguntas. Pero cuando leo un libro, es como que inclusive, o sea, cuando de verdad yo como lectora leo un libro, establezco un vínculo súper íntimo con el libro y casi que ni siquiera importa quién lo escribió. Como, no sé, en todo como caso... te entregas a lo que propone. Sí, y no me pasa eso, de verdad. Obvio que por ahí, no sé, depende de la trama del libro. Digo, ay, ¿por qué pasó esto? Qué sé yo, como cuestiones en relación a la trama o por qué lo resolvió de esa manera, pero como que de verdad me entrego como a lo que me propone y es como ese encuentro suficiente para mí, digamos, como lectora. Después, eso, como en mis otros roles en relación con los libros, obvio que tengo un montón de preguntas para hacer, pero como lectora, como que no tengo cuestiones abiertas, digamos, o me pasa eso, la verdad. ¿Está mal? No. Muchas gracias, Caro. A vos, a ustedes. Acabas de escuchar Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandarina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Podés seguirnos en nuestras redes, @mandarinalibros y en @collage-literario. Gracias por escucharnos.